Vamos a leer, amados hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer en San Mateos, alabado sea el nombre de nuestro Dios, capítulo 24. San Mateos, capítulo 24, versículo 3. Es una porción, amados hermanos, muy conocida por todos. Nosotros como cristianos, nosotros como lectores de la Biblia, tenemos partes de la Biblia que son muy reconocidas por cada uno de nosotros, amados hermanos. Y esta tarde, sin ser la excepción, creo que esta porción que vamos a leer esta tarde todos la conocemos. Pero, como decía el apóstol Pablo, esto para nosotros no es gravoso hablar cada día, aunque la hayamos oído, pero la repetimos, la hablamos, porque es palabra de Dios y nos fortalece y nos advierte también a la vez, amados hermanos. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y dice así, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 3, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a dejar. Dios. Vamos a, ya mi hermano oró por la palabra del Señor, que sabemos que la palabra desde ya es bendita, pero oramos cada vez que hablamos de la palabra del Señor. Amén. Y cada vez que oramos lo hacemos con un único motivo. Y sabemos que hay que hacerlo con aquel entendimiento que cuando oramos es para pedir la fortaleza, la sabiduría a nuestro Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que todo lo que le pidamos a Él, dice que Él lo dará. Esta tarde, amados hermanos, como les decía, vamos a meditar en un tema muy conocido, y aquí el encabezamiento de la palabra del Señor dice: señales del fin de los tiempos. Como sabedores, amados hermanos, como conocedores de la palabra del Señor, desde 2000 años atrás se viene diciendo que Cristo está a las puertas. Esa es la predicación de todos los cristianos. La predicación de todo cristiano es que Cristo viene pronto. Amén. La palabra de Dios dice que en un cerrar y un abrir de ojos el Señor vendrá por su pueblo. Entonces nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra del Señor, tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, hermanos, según lo relata la palabra del Señor, dice que estaban con el Señor Jesucristo, pero dice que se sentaron aparte y le preguntaron: maestro, ¿y qué será de tu día, o qué será de la venida? Entonces el Señor Jesús dice que le respondió: mirad que nadie os engañe. Aleluya. Aparte de lo que la palabra del Señor dice la palabra del Señor que Jesús les dijo, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. ¿Por qué razones dijo esto el Señor, amados hermanos? Porque desde los tiempos antiguos han habido falsos maestros. Amén. Desde los tiempos antiguos han habido falsos maestros, falsos enseñadores, que han enseñado la palabra de una manera errónea.
Pero nosotros como conocedores de la palabra de Dios, que conocemos el verdadero evangelio no adulterado, amados hermanos, el Señor por eso nos dice, mirad que nadie os engañe. Amén. Porque en estos últimos tiempos, amados hermanos, se han levantado vientos de falsas doctrinas. Amén. Que si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra del Señor, vamos a ser fácilmente engañados. ¿Sabe? Pero la palabra del Señor, por eso la palabra del Señor nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ahí tenemos la vida eterna. Amén. Amén. Cuando nosotros oímos de la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos el interés de escudriñar la escritura, o tenemos el hábito de oír la palabra de nuestro Dios por boca de buenos cristianos, amados hermanos, nosotros estamos siendo nutridos por la palabra del Señor. Amén. Y estamos siendo fortalecidos por la palabra del Señor, amados hermanos. Amén. ¿Saben? Amén. Por eso la palabra del Señor a nosotros como cristianos, como ya conocedores de la palabra del Señor, la palabra del Señor nos dice que nos congreguemos. La palabra del Señor dice que leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice también que alabemos a nuestro Dios en todo momento, ¿sabe? Amén. Y esto no es para algo que al Señor le va a beneficiar, no. Esto es para beneficio de nuestro propio Amén. hermanos. Eso, cada vez que nosotros nos congregamos, nosotros estamos siendo fortalecidos por el Santo Espíritu de nuestro Dios, amados hermanos. Aleluya. Amén. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos el hábito, yo creo que quizás me estoy saliendo un poco de lo que vamos a tocar, pero no cabe más que tenemos que tener ese hábito de congregarlos para poder ser fortalecidos por la palabra del Señor. Amén. Y concuerda con lo que decimos, que nadie los engañe. Porque Amén. cada vez que los congregamos oímos diferentes palabras de Dios. Cada predicación que oímos, amados hermanos, cuando nosotros aprendemos, porque Amén. en nuestra vida cotidiana tenemos que estar instruidos en la palabra del Señor, ¿sabe? Aleluya. Para estar atentos a los ataques del enemigo, porque el enemigo no solamente ataca de una área, sino que ataca en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, por lo mismo, tenemos que estar nutridos de la palabra del Señor, como dice la palabra del Señor, dice que tenemos que estar con el yelmo de la palabra del Señor, dice que tenemos que tener el uniforme. Y el uniforme de todo soldado se sabe que se compone de varias áreas, de varios accesorios, amados hermanos. ¿Verdad? Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que estar nutridos de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que vendrán falsos maestros. Amén. Amén. Y hay que tener cuidado, amados hermanos, porque en estos tiempos hemos podido o podemos ver cuántos hombres, entre comillas, quizás conocedores de la palabra del Señor, pero blasfemos también de la palabra de Dios. Sabíamos, hermanos, que nosotros como cristianos hay que ser cautelosos para hablar de lo de Dios, porque a veces nosotros como conocedores podemos estar blasfemando del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sabía eso? ¿Sabía usted que a veces nosotros podemos decir, o como a Jesús le decían, nombre, le decían, si este saca demonios por medio de Belcebú? Eso decían los fariseos. Pero más no sabían que estaban hablando con el Hijo de Dios. Amén. Con Aleluya. el verdadero Dios, amados hermanos. Y a veces nosotros, si no tenemos el cuidado, amados hermanos, podemos caer en ese delito, ¿sabe? De blasfemar con el Espíritu de Dios. Sabía que nosotros tenemos que ser delicados en cuanto quizás juzgamos, porque a veces podemos juzgar, pero una cosa es juzgar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios juzga. Nosotros juzgamos y también la palabra de Dios juzga, pero hay de aquel que juzga sin el conocimiento de la palabra de Dios. Porque a veces, amados hermanos, como decimos, hay hombres de Dios que se han levantado, y sí, verdaderos hombres, pero también la palabra de Dios como le dijera, los enseña a que nosotros pesemos los espíritus, que nosotros a través de la palabra de Dios veamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero cuando estamos, quizás no tenemos
quizás como podría decirle, no tenemos la buena enseñanza de Dios, a veces podemos caer en ese error, amados hermanos, Amén. de que a lo bueno le decimos mal. Amén. A veces podemos Cierto, decir, hermano. yo hace tiempo se escuchaba a ciertos cristianos que blasfemaban de aquellos que danzaban y los criticaban, y sabe, hay que tener cuidado, amados hermanos. Amén. Si nosotros vemos danzar o hablar lengua a una persona, mejor quedémoslo callado, porque podemos blasfemar contra el Espíritu Amén. Santo de Dios. Y sabía que eso no tiene perdón, ni en esta vida, dice, ni en la venidera, Amén. amados hermanos. Por eso hay que ser cautelosos y estar preparados para todo lo que venga a nuestras vidas, amados hermanos. Amén. La palabra del Señor dice que los apóstoles le preguntaron, dice en el capítulo 3, y estando, dice, él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, dice, aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Y dice que el Señor le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y luego dice, y oiré de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, y oiré de guerra, dice, y rumores de guerra. Amén. Que eso no es algo que nosotros ignoramos, eso lo estamos viendo, amados Amén. hermanos. Lo estamos viendo en el ámbito secular, en el ámbito sí, en el ámbito secular, amados hermanos. Pero también hay guerras también espirituales. En los últimos tiempos, Satanás, amados hermanos, está obrando, pero porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Dice la palabra, y oiré de guerra y rumores de guerra. Amén. Esos son entre las naciones, entre los países, pero también nosotros como miembros a veces tenemos guerras, tenemos luchas, amados hermanos. Amén. Y la palabra del Señor dice que es necesario, porque dice la palabra del Señor que en el pueblo de Él dice que hay trigo y hay cizaña. Y es necesario que esto esté, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos que tener una guerra, una lucha. Amén. Y si no hay guerra, no hay victoria. Amén, hermano. Amén. Amén. Si alguien no ha peleado, no tiene victoria. Tiene que haber luchado, tiene que haber ido a la guerra para que nosotros podamos decir, tenemos victoria. Amén. Amén. Pero esa victoria, amados hermanos, solamente se logra bajo los mandamientos de nuestro Dios. Estando bajo las leyes, bajo los mandatos de nuestro Dios, amados hermanos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra propia carne somos débiles. Amén. En nuestra propia fuerza nosotros somos débiles, mas con Dios somos más que Amén. victoriosos, amados Amén. hermanos. Por eso tenemos cada día, amados hermanos, estar vigilantes. Y estar vigilantes no solamente se trata de vigilar, de velarnos, no, vigilante se trata de estar a la expectativa, de no desmayar. Amén. Por eso, como decía mi hermano Raúl, y el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Amén. Entonces, pero esa perseverancia, amados hermanos, se logra solamente a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Amén. Porque en nuestra propia carne, ya le digo, somos débiles, somos frágiles, amados hermanos. Pero por eso el Señor nos dice que cada día tenemos que invocar al Espíritu Santo de nuestro Dios para ser fortalecidos. Amén. Amén. Entonces, pero en este caso los apóstoles le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿y qué será de tu venida? Sabía que nosotros como seres humanos siempre hemos querido llevar la ventaja a nuestro Dios o salir adelante. Pero pero Dios conoce nuestros corazones. Amén. Dios conoce nuestro corazón. Dice que el corazón del hombre dice que está solamente invocado a hacer el mal. Amén. Entonces Amén. Dios en su potestad no nos ha dado la potestad a nosotros de conocer la sazón de los tiempos, amados hermanos. Porque Dios es Dios y Él es un Dios soberano y sabe lo que hace, amados Amén. hermanos. Amén. 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 Y por eso nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar siempre perseverantes en la palabra de nuestro Dios. Aunque sea con errores, quizás como humanos que somos, fallamos, amados hermanos. Amén. Nosotros pecamos. Pero Dios conoce que nosotros dice que somos polvo y conoce nuestras debilidades. Dice. Amén.
Pero sabe, la ventaja de nosotros, amados hermanos, como cristianos es que dice que nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados, dice que los echó a la profundo de la mar. Amén. Y Él no se acuerda más de eso, dice. Amén. Amén. Y entonces dice, por eso dice la palabra de Dios, que dice, hijitos míos, dice, hablando de esa esperanza que el Señor nos ha dado, que ya nos selló, nos perdonó, y nuestra salvación la tenemos, amados hermanos. La tenemos, porque el Señor dice que Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepientan. Amén. Solamente ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Cuidar esa salvación, cultivarla, ¿ya? Abonarla, para cuando Cristo venga podamos ser hallados dignos delante de Él, para poder entrar a su santa gloria. Amén. Entonces, pero sabe, nosotros tenemos que ser, amados hermanos, perseverantes en estos últimos tiempos. Hay que pedirle a Dios, amados hermanos, que no vengan espíritus contrarios y nos engañen, nos lleven por caminos desviados, amados hermanos. Porque sabe, si nosotros no tenemos el buen hábito de escudriñar la palabra de Dios o de oír un mensaje, amados hermanos, podemos caer en ese grave error, en ese peligro de ser guiados por otros espíritus, amados hermanos. Amén. Así que esta tarde, amados hermanos, la palabra de Dios nos ha dado las señales, que Él está a las puertas. Cristo está a las puertas. Las señales, las cosas que están pasando a nuestro alrededor nos indican que Él viene pronto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar como aquellas 10 vírgenes, o como aquellas 5 vírgenes, quizás, lo más seguro, como aquellas 5 vírgenes, no como las 10. Aquellas que dice la palabra de Dios que tienen ese aceite en sus lámparas, ¿saben? Porque en estos últimos tiempos a veces solamente somos la lámpara, el colón. A veces quizás solo podemos llegar un día a la semana, un domingo, a decir, Señor, te alabo, te adoro. Pero el demás tiempo, ahí se acabó el aceite. A veces que ya somos los pilones, amados hermanos. ¿Sí? No tenemos batería, no tenemos aceite, amados hermanos. Pero ¿saben? Es bueno que nosotros a Dios le digamos, Señor, dame de tu aceite, dame de tu unción, de tu Espíritu Santo. Y sabe, cuando nosotros tenemos el aceite o la unción del Espíritu Santo, nosotros tratamos la forma quizás de poder buscar más de nuestro Dios, quizás de congregarlos, porque también de buscar a nuestro Dios, amados hermanos, también hay que aclarar, no solamente congregarnos. Amén. No, a Dios lo invocamos, lo buscamos en todo lugar. Pero Dios ha dado ese mandato. Dios ha dado ese mandato que dice, no dejando de congregarse. Amén. Y hay muchos versículos más. Pero Dios tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. Dios tenga misericordia y que el día que Él venga podamos ser dignos de estar con Él en esas bodas. Amén. Así que, amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de motivación para cada uno de nosotros. Amén. Y los pudo haber ayudado para que nuestra vida, nuestro caminar en el Señor sea mejor cada día. Amén. Amén. Así que doy gracias a nuestro Dios primeramente y a mi hermano Raúl que me cedió este tiempo. Amén. Y Dios bendiga también a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Que hemos podido hacer el tiempo de estar en este lugar. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos y dejo a mi hermano, no sé quién va a cerrar. Bueno, entonces vamos, póngase de pie, amados hermanos, vamos a venir en palabras de oración para quedar despedidos de este precioso culto. Y vamos a decirle a nuestro Dios, Padre, buen Dios que estás en los cielos, una vez más, Señor, le damos gracias, Padre, buen Dios, por este tiempo, Señor, que nos ha dado, Señor, de poder reunirnos, Señor, con el propósito, Padre, de exaltar su nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, esta noche, Padre. Lleva, Señor, con bien a cada uno de mis hermanos, a cada uno de sus